Hola amigos y amigas, en el programa anterior os hablé de la transición del cine mudo al sonoro. Hoy continúo en esta época y os hablo de otra figura que también vivió esta transición, Marlene Dietrich, probablemente la artista más grande de Hollywood. La actriz nació en Berlín, que fue la cuna de la cultura homosexual europea del siglo XX. Hoy os explicaré cómo esta ciudad inició la lucha y la militancia hacia los derechos LGTBI y definió nuestra cultura moderna. Para ello, he acudido a los textos de Robert Outridge, catedrático de Historia Europea y de la Universidad de Sydney. Los años comprendidos entre 1870 y 1940 fueron un momento crucial para la historia de la homosexualidad europea. El término homosexualidad fue utilizado por primera vez en 1879 por el escritor húngaro Károly Mária Kervény, en una carta abierta dirigida al Ministerio Prusiano de Justicia, donde exigía la abolición de las leyes penales contra los actos antinaturales. Poco a poco, el término fue abriéndose paso a través de trabajos médicos y noticias de periódicos y finalmente se extendió a la vida diaria. Muchos pensamos que los primeros movimientos militantes homosexuales empezaron en Estados Unidos con Stonewall, pero no es así. Fue en realidad en Berlín, hace más de 120 años. En Alemania, en 1897, Magnus Hirschberg fundó la asociación WHK para educar a la población en materia de homosexualidad. Divulgó una petición firmada por grandes personalidades como Albert Einstein, León Tolstoy o Thomas Mann, entre otros, para abolir la ley alemana que sentenciaba a muerte a los homosexuales. Esta no fue la única institución, pues en la década de los años 20 aparecieron muchos otros movimientos, pero lamentablemente no lograron su objetivo principal, la despenalización de la homosexualidad. En el transcurso del siglo XIX, el sodomita, culpable de un acto infame que merecía la pena suprema, dio paso al homosexual, que hacía mal a la sociedad y que también era morboso, malsano y degenerado. Las teorías médicas y psiquiátricas contribuyeron más que cualquier otro factor a la especificación de la homosexualidad. Poco a poco fue tomando forma la relación entre afeminamiento y homosexualidad establecida por médicos y psiquiatras. Antes de estallar el escándalo de Oscar Wilde, pocas personas creían que era homosexual. Al contrario, pensaban que simplemente adoptaba esta pose. Fueron los escándalos más que las teorías médicas los que informaron de la homosexualidad al público en general, sobre todo a través del papel adoptado por los nuevos medios de comunicación. Los periódicos atraían la atención de sus lectores mediante una habilidosa mezcla de hechos e informes de perversiones. La legislación sobre la homosexualidad cambió en toda Europa. Había dos tendencias. Por un lado, los países católicos y latinos que carecían de leyes que penalizaran la homosexualidad, y por otro, los países germanos, anglosajones y de influencia protestante, que adoptaron una legislación que castigaba explícitamente las relaciones homosexuales. Berlín, Londres y París fueron las tres ciudades importantes que sirvieron como lugar de escape y de reunión, las cuales venían a significar lo mismo que los países extranjeros, los cuales servían para evadirse de la mirada de los demás. Más que Londres, fueron Berlín y París las que se eligieron entre 1870 y 1940 como capitales de gays y lesbianas. Aunque la policía vigilaba extraordinariamente las zonas de prostitución, la capital francesa resultaba irresistiblemente atractiva para aquellos homosexuales que deseaban escapar. Aunque muchos emigrantes buscaron refugio en París, Berlín era la ciudad que contaba con mayor número de encuentros homosexuales desde el comienzo del siglo XX. Había clubes nocturnos de moda como El Dorado, que ofrecían espectáculos de travestis y a veces eran frecuentados por estrellas como Marlene Dietrich. Aunque hubo por lo menos 5 locales con el mismo nombre, el primero abrió sus puertas en 1926, en la calle Lutherstrasse. Era un local de baile de gran estilo, con un público extremadamente elegante, vestidos de smoking y fracs y grandes trajes de noche. El Dorado se convirtió en una moda para la alta sociedad berlinesa. Allí se mezclaba
el mundo heterosexual y el homosexual, y consiguió ser conocido incluso a nivel europeo, convirtiéndose en un punto de atracción turística. Estos barrios de menos estilo, además, disponían de muchos bares donde homosexuales y lesbianas de clase media y obrera podían bailar y ligar. El Dorado fue el cabaret gay más famoso de toda la ciudad. Los gays, lesbianas y travestis bailaban sin parar y asistían a las actuaciones con hombres disfrazados de mujeres. La ciudad de Berlín además acogió una efervescente cultura lésbica. Existió un asombroso número de clubes, bares, grupos y publicaciones que ofrecían sus servicios a las mujeres que amaban a mujeres, así como actuaciones de cabaret donde se representaban abiertamente el amor lésbico. En 1933 llegaron los nazis al poder y el Ministerio del Interior comenzó a cerrar todos los bares de ambiente gay. De los más de 100 locales homosexuales solo escaparon unos pocos, ya que estos sirvieron para vigilar el ambiente homosexual. El Dorado fue uno de los primeros que cerró la policía. Curiosamente, aquel establecimiento pasó a ser sede propagandística del partido nazi. A finales del siglo XX apareció en los Estados Unidos un tipo específico de cultura homosexual, particularmente en ciudades como Nueva York. Con la Segunda Guerra Mundial finalizada, los Estados Unidos se convirtieron en el centro de la militancia homosexual y el punto de partida de un nuevo movimiento de manifestación de la cultura gay. En mi perfil de Instagram, @sp.escritos, podéis comprobar las imágenes impactantes que he subido de El Dorado durante su época de esplendor como cabaret, luego como centro de propaganda nazi y finalmente en la actualidad como supermercado. Una imagen vale más que 1000 palabras y creo que a muchos como a mí nos impacta ver estas imágenes haciéndonos pensar que el ascenso de la ultraderecha es una amenaza real hacia nuestros derechos. Termino aquí mi programa número 19, donde he viajado por la historia de la cultura LGTBI, y creo que no es casualidad que termine en donde empezó la cultura de la vida gay moderna como tal, gracias a tantos artistas intelectuales y homosexuales como Marlene Dietrich que pudieron huir a Estados Unidos. La militancia por los derechos LGTBI se recuperó. Unos derechos que en la antigüedad estuvieron ahí. Ha sido un largo viaje y solo deseo que con estas imágenes que he colgado sobre el Club El Dorado, la historia no se vuelva a repetir. Gracias por seguirme siempre en la barraca de Sergio Padilla y espero que pronto vuelva a contaros historia sobre el universo LGTBI.